a lo largo de la tarde pues hemos escuchado efectivamente cómo la pandemia nos ha afectado y la pandemia cómo nos está haciendo o nos está obligando a generar acciones para poder regresar. Ya pues Ricardo estaba mostrando cómo la Asociación Nacional de la Asociación Scout Nacional de Colombia pues se implementó toda una serie de programas y una serie de acciones, no solamente para poder generar o certificar lo que se denominan grupos seguros, sino que adicionalmente también ha generado pues otras cosas que son pues interesantes, ¿no? De hecho hay una situación, voy a permitir mostrar aquí un pedacito de mi WhatsApp, o sea, en fin, a mí aquí en el WhatsApp me está llegando, por ejemplo, una serie de cartillas que generó la Oficina Nacional, que están orientadas, pues, guía para dirigente de manada, guía para dirigente de tropa, guía para dirigente de comunidad o guía para dirigente. Y estas cartillas, básicamente lo que hacen es que sencillamente no solamente están mostrando todo este tipo de actividades que se están haciendo para la generación la generación de mantener un grupo seguro, certificado, en el que decimos, bien, efectivamente, ya sabemos cómo vamos a llegar, que todos se van a lavar las manos, que les vamos a dar una mascarilla a todos, que les vamos a mantener separados, en fin, ¿cierto? Estas cartillas también nos dan algunas actividades que pueden ser desarrolladas en el grupo. Y bueno, por lo menos la Oficina Nacional se tomó el trabajo de pues, de plantear algunas actividades ya cuando pues, nos estemos encontrando nuevamente. Bueno, pues yo también tenía aquí una charlita y efectivamente pues quiero charlarles un poquitico acerca de cómo es ese retorno a las actividades a partir del método SCAP. Entonces, ¿cómo es que el método se nos convierte en una herramienta muy interesante para poder regresar a las actividades presenciales, ¿no? Es eso. Tenemos que pensar que inicialmente, pues, la necesidad pues, de retomar el escultismo a través de esa forma de contribuir al impacto que todos estamos mencionando que la pandemia ha generado en los muchachos. Es importantísimo, ¿cierto? Aquí está esta fuente que dice que la ONU, según la ONU, se ha aumentado todos los procesos, se han modificado los procesos de aprendizaje de los muchachos. También se han reducido las actividades que las organizaciones hacían para reducir la pobreza y la seguridad de los niños. Se ha aumentado la exposición a riesgo de violencia en el hogar o intrafamiliar. En fin, porque claro, efectivamente todos estamos en la casa, entonces llega el momento en el que nadie se aguanta a nadie. Entonces, eso hace importantísimo que tengamos que regresar a tener pues un retorno más o menos seguro. Miremos estamos hablando a partir del método SCAP, entonces miremos el método SCAP. Tal vez la primera parte de nuestro método es la ley y la promesa. Si nosotros miramos ley y promesa, en líneas generales, hay una palabra que yo creo que la involucra toda, y es ayudar al prójimo. Lo decimos en la promesa. Muchas de las partes de nuestra ley involucran entender a los demás, compartir con los demás, saber cómo son las demás personas, en fin, o sea, tener una forma de aproximarnos y de tener una vivencia en comunidad principalmente. Entonces, ¿qué hacemos como actividades en nuestro grupo, en nuestro retorno? ¿Cierto? Tal vez lo primero sería comenzar a inculcarle a los muchachos cómo puedo minimizar ese riesgo de infectarlos a los demás. O sea, si mi problema mi promesa es que yo voy a ayudar a mi prójimo, la primera situación es que yo no debo infectar, básicamente. Entonces quiere decir que cuando allá el jefe comienza a decirle, tiene que ponerse mascarilla, tiene no sé qué, todo ese tipo de cosas, los muchachos tienen que comenzar a entender que estamos minimizando esos riesgos de infectar a otro y forma parte de nuestra ley y nuestra promesa. Y esto forma parte de eso. Y es algo que tenemos que involucrarlos a los muchachos para que lo logren entender. ¿Cómo puedo proteger a mis amigos y familiares de la infección? O sea, eso es otra variable importante, ¿no? O sea, cuando, digamos que
en estos 2 años todos nos hemos vuelto expertos en el asunto, o sea, ya todo el mundo sabe que tenemos que limpiar los zapatos cuando entramos a la casa, tenemos que cambiarnos de ropa, tenemos que lavarnos las manos, en fin. Pero cuando estamos en una actividad scout, en el que llegamos todos, ya Ricardo nos mostró que llegan allá, les hacen un registro, les firman los papeles, en fin, todo lo imaginable, y luego llegan y hacen actividad y todos se pueden jugar fútbol y hacer todo el cuento. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se nos olvide esa situación cuando estamos en la actividad? Y entonces, luego cuando regrese, ¿cómo protejo a mis familiares? ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Pues termina la actividad, yo te regreso a mi casa, ¿y qué actividades tienen que hacerse en casa para ese retorno? Cuando ya estuve en el parque, que yo no sé quién estuvo en el parque antes, ¿cierto? O estuve en el monte y no sé qué hubo allá antes. En fin. Entonces, hay otra variable interesante en esta ley Scout, y es que nosotros decimos que pues somos amigos de todos, somos maravilla, ¿cierto? Y hay algo que esta pandemia nos ha dejado, y es que nos ha mostrado todas estas desigualdades, ¿cierto? Todas estas desigualdades que nosotros vemos aquí, en el que nosotros vemos que hay personas pues que tenemos para comer y hay otros que no. En fin, hay personas que han perdido su empleo, hay personas que... Y entonces vemos que hay personas que son más necesitadas. Posiblemente esta ayuda al prójimo se puede trabajar mucho con los muchachos cuando comenzamos a buscar haciendo actividades que permitan involucrarse con personas que tienen menores recursos, menor forma pues de vivir finalmente, ¿no? Y pues lo manejamos dentro de involucrarnos con la ley y la promesa. Si hay algo que Baden-Powell se inventó desde el inicio, pues fue el sistema de equipos, ¿cierto? Básicamente, ¿qué hizo ahí? Patrullas, pues ahí tenemos el sistema de equipos. Después tuvo seis cenas, luego aparecieron los canes de Robert, luego aparecieron los equipos de comunidades, en fin, pero siempre tenemos trabajo en equipos. Entonces, ¿qué hacemos en esas actividades de retorno para incrementar o aprovecharnos del sistema de equipos, ¿cierto? Una de esas condiciones interesantes que podemos tener es trabajar en grupos pequeños. Yo entiendo que a veces nos hablamos del grupo Scout, ¿cierto? Certifican al grupo Scout, nos reunimos todos los del grupo, entonces tenemos 50 personas en el parque, ¿cierto? O montados en el bus o lo que quieran. Pero si nosotros trabajamos en grupos pequeños, puede ser una mejor manera de trabajar. ¿Por qué no trabajar la manada independiente de la tropa? Y mejor aún, ¿por qué no hacemos que esas actividades de patrulla se conviertan en la opción? ¿Por qué no hacemos que todas las actividades que se estén desarrollando no sean una actividad de tropa? O sea, siempre los reunimos, la tropa entera se va a reunir, o la manada entera se va a reunir. No, organicemos por patrullas, por ejemplo, por equipos de comunidad, por grupos pequeños. O sea, todo el mundo nos dice que entre menos gente haya, menos probabilidades de contagios tenemos. Entonces, ¿por qué no aprovecharnos del sistema de equipos que está dentro de nuestro sistema y que pues puede ser buenísimo para poder generar este tipo de actividades que vamos a comenzar a desarrollar? Por supuesto, ya Ricardo lo mencionaba, la vida del pescado es la vida al aire libre. Y claro, obviamente, pues esa sería lo ideal, por supuesto. Se supone que si nosotros hacemos actividades al aire libre, la probabilidad de infección pues se reduce, ¿cierto? Muchísimo, vea, 70% de acuerdo con alguna información que conseguí por ahí. Quiere decir que pues efectivamente el regreso a las actividades ojalá se hagan en espacios abiertos. Porque puede que nos den certificación para regresar a hacer actividades y entonces regresemos a un espacio cerrado, que sería una tontería. Entonces, lo que tenemos que incrementar son esas actividades de aire libre. Pero hay unas condiciones interesantes. Esos sitios en los que nosotros pensábamos hacer la actividad siguen disponibles, porque esa es otra situación importante. Es posible que nosotros antes tuviéramos acceso a un espacio donde hacíamos nuestra actividad y ahora ya ese acceso no se encuentra. Algunos colegios cierran y ya no nos dejan utilizar el patio del colegio, algunos parques también están colocando para que la gente asista, en fin. Entonces, están disponibles, será nuestra primera opción para ver, ¿cierto? Y la otra es ver cómo podemos utilizar la naturaleza para apoyar nuestras reuniones y, pues, por supuesto, las aventuras de Scout que se están generando. Entonces,
por supuesto, claro, digamos que sería una redundancia aquí mencionar lo que el scout y la actividad del aire libre, pues son actividades de aventura que hacemos en la naturaleza. Pero como venimos de 2 años de hacer virtualidad, pues ¿qué va a pasar con esos elementos? O sea, cortamos al 100%. Es posible que habrá posibilidades en las que no necesariamente tengamos que cortar. Pero bueno, en fin, o sea, pero lo ideal sería aprovechar la mayor cantidad posible de salidas a la naturaleza. Esa sería nuestra opción. Y por supuesto, modificar esas actividades para que se hagan online o al aire libre, dependiendo de las circunstancias que se hayan planteado. Hay grupos, por ejemplo, que han decidido que no se reúnen todos los fines de semana, sino que se reúnen una vez cada 15 días. Cada 15 días pues hacen una salida, o una vez al mes, eso sería importante. Y los otros días, ¿qué? Pues los otros días mantienen una virtualidad, digamos, entonces tienen un doble momento. Entonces, ese puede ser también un punto en el que no tengamos que hacer toda el paso a la presencialidad, sino que podamos mantener una virtualidad de alguna manera. Listo, tenemos un marco simbólico. Vale, el marco simbólico es interesantísimo porque es el que nos hace que los jóvenes tengan su imaginación. O sea, ahí donde todos se montan y donde todos se comienzan a meterse en el cuento de lo que estamos jugando. O sea, el famoso juego escultista. Y entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Cuando comenzaron a abrir los colegios, por ejemplo, había problemas en el que los niños no querían mantener las mascarillas puestas. Y no solo los niños, los adolescentes y demás. O sea, yo personalmente he peleado con mi hija adolescente que me la encuentro en la calle y no tiene mascarilla puesta. ¿Listo? Y luego, ¿y su mascarilla? Ah, sí, aquí la tengo en el bolsillo. Y eso va a pasar, eso va a pasar. Entonces, claro, usted puede que le entregue una mascarilla al muchacho apenas llega a la reunión, le meta gel en las manos, le lave con jabón, haga todo ese tipo de situaciones. Pero, ¿por qué no utilizar este marco simbólico para generar actividades que, por ejemplo, aquí como lo que se menciona, usar un tema pirata? Entonces, todos tienen que utilizar una máscara pirata. ¿Por qué no utilizar los superhéroes? Todos los superhéroes usan una máscara. Entonces, digamos que aprovechándonos de esas opciones en nuestro marco simbólico, hacemos que los muchachos mantengan sus elementos de protección ubicados correctamente, ¿cierto? Y es posible que estos marcos simbólicos que se utilizaron a nivel interior podamos reactivarlos para darle continuidad cuando estamos generando nuestra actividad en el exterior. Y bueno, tal vez algo que nos caracteriza es aprender haciendo. Eso sí es una de esas maravillas que hacemos los scouts. Y entonces lo que nosotros hacemos es aprendemos haciendo cosas. Y lo importante de aquí que nosotros tenemos son estos éxitos y estos fracasos. O sea, esa es la parte más interesante, ¿no? O sea, el nudo no le sale a la primera, las construcciones se le caen, pero ese aprender haciendo es una de esas cosas que los scouts tenemos. Bien. La pregunta es, ¿qué han aprendido sobre medidas de seguridad? ¿Qué han aprendido sobre cosas seguras? ¿Será que en este aprender haciendo podemos hacer cosas que tengan que ver? Yo trabajo con una comunidad, con muchachos de 15 a 17. Y lo primero que nosotros comenzamos a hacer fue a generar jabón de papel, por ejemplo. Entonces dijimos, ok, siempre nos dicen que tenemos que lavarnos las manos. Y a ver, ¿dónde ha ido? ¿Con qué me lavo las manos? Porque, a ver, sí, todos tienen un papel. Pero comenzamos a fabricar jabón de papel, que es muy simple hacerlo con jabón líquido y papel de toalla de cocina. Y se recortan en cuadritos y uno puede tener guardado en su billetera un montón de papelitos esos que solamente se los coloca en la mano, les hace así y ya sale el jabón y queda. Entonces, son actividades que se aprenden haciendo, aprendieron a hacer esa situación, mantienen sus elementos de seguridad y bueno, forma parte del aprendizaje que ellos están haciendo, ¿no? Alguien lo mencionaba, si no sale con algo que haya aprendido en la reunión, pues no tuvo sentido haber ido a la reunión. Entonces, tiene que aprender a hacer cosas, ¿cierto? No sé, vamos a, bueno, ya todos tenemos mascarillas, pero uno podría decir, bueno, la actividad es, vamos a enseñarles a que saquen una aguja, que cosan y demás, y vamos a hacernos una mascarilla, por ejemplo, pues no importa.
Pero eso nos permite, digamos que aprovechándonos de esos elementos, hacer un aprender haciendo. Y por supuesto, aprender de otras unidades, o sea, otros grupos, otras... ¿Qué han hecho ustedes? Que nos sirvan. O sea, pues hay que compartir esas experiencias, ¿no? Pues para que nos ayuden a todos los demás a poder entender que, pues que hay cosas que se van haciendo siempre y que nos pueden servir a todos para nuestras actividades. Los scouts siempre vivimos aquí en esta progresión personal. O sea, eso arranca y es un pie tierno, luego pasa para, en fin, no importa los niveles que ustedes tengan, ¿cierto? Entonces, el scout vive ese aprendizaje continuo. Entonces, siempre está pasando de una etapa a otra, de una etapa a otra. Y bueno, y entonces, ¿qué hacemos en este retorno? ¿Qué actividades les vamos a poner? ¿Será que podemos, podemos generar actividades que les ayuden a generar su progresión personal y que puedan estar de acuerdo con lo que nosotros estamos planteando del regreso de pandemia y demás? ¿Qué sucede con las especialidades, por ejemplo? ¿Será que podemos hacer especialidades? Antes, especialidad de primeros auxilios, todo el mundo pues hacía que hacerse vendajes con la pañoleta, ¿cierto? O hacer una familia. Pero hoy los primeros auxilios pueden ser otras cosas. O sea, hoy todos somos epidemiólogos. Bien, en fin, ¿no? Y entonces quiere decir que hay otras actividades que podrían entrar como parte de sus especialidades y que pueden ayudar a que ellos puedan crecer en su progresión personal, que puede ser una actividad, pues bueno, en fin, o sea, mencioné una como cualquier otra que podríamos mencionar. De hecho, fíjense que también alguien lo mencionó, el hecho de que un dirigente virtualmente enseña a cocinar y todo, que hay un campeonato de cocina. Nosotros tuvimos un evento así, la ventaja de la virtualidad, porque no todo es ventaja, la ventaja de la virtualidad, es que hicimos reuniones conjuntas con grupos de otros países. Y me acuerdo una con un grupo de México que fue muy interesante porque hicimos un concurso de cocina y entonces era increíble ver a los muchachos salir corriendo para conseguirse un huevo, conseguirse un pedazo de harina, porque los mexicanos estaban enseñando a hacer tortillas con yo no sé qué, y los de aquí no sabían hacerlas, y bueno, en fin, ¿cierto? Entonces se generó una interacción muy interesante, pero se generaron actividades que les permitía, digamos, pasar pruebas de su progresión personal, ¿cierto? Entonces nos aprovechamos de esas opciones. Y bueno, pues hay que mirar entonces todos los elementos que ellos vivieron en la pandemia y no desecharlos. O sea, no quiere decir que se acabó la pandemia, bueno, se acabó, pero ya estamos saliendo a la calle. Y entonces hay que acabar con todo lo que hacíamos antes. Pues no, aprovechémonos de esos elementos que teníamos antes y continuemos con este tipo de actividades. El servicio, por supuesto, esa es una de esas que nosotros, a ver, siempre listo, ahí está, servicio. Entonces, el servicio a la comunidad siempre ha jugado un papel muy importante para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues, ¿qué podemos hacer para que los scouts ayuden a sus comunidades? Ya vimos que había gente que no estaba en las mismas condiciones que nosotros y podemos generar actividades de ayuda a la comunidad. Principalmente los rovers pueden trabajar en esas actividades, los caminantes también pueden trabajar en esas actividades. Hay sitios, lugares que requieren nuestro apoyo, por ejemplo, ciertos sitios donde hacen pruebas, centros de vacunación, donde podemos hacer que nuestros jóvenes pues, más grandes, los rovers, los caminantes, puedan ayudar. Entregas de mercados para personas que estén en menos capacidad, o sea, el servicio a la comunidad es una de estas variables importantes que requerimos. Y por último, el apoyo de adultos. Los adultos en el movimiento pues son los que aseguran que toda esta cosa funcione. O sea, siempre hemos dicho que esto es un movimiento de niños para niños y en fin, ¿cierto? Pero ellos no se mueven solos. Entonces necesitamos todo este grupo de adultos que me permiten manejar pues todas estas consideraciones. Entonces, ¿cómo hacemos? Digamos que hay que generar como charlas y este tipo de los adultos para involucrarlos y hacer que todas estas acciones que se están haciendo desde las directivas nacionales, regionales, los grupos y demás, pues permiten también y lleguen a los hogares, ¿cierto? Y por otro lado, por supuesto que los dirigentes se vuelven unos elementos muy, muy importantes en sus unidades, porque
claro, deben estar pendientes ahora no solamente de que el niño desarrolle la actividad, sino que mantenga sus elementos de seguridad mientras la actividad, ¿no? Pues esos son elementos que se vuelven muy, muy importantes. Y tal vez una de las más importantes, que yo creo que es algo que ustedes están haciendo aquí en este momento, Ulises y Luis Fernando y demás, es hacer que los adultos nos apoyemos entre nosotros. O sea, el hecho de que estemos aquí y que tengamos aquí a 15, a 20, 30 personas más, no sé cuántos que están en Facebook, pues es que nos estamos apoyando. O sea, básicamente no nos las sabemos todas. Pues no tampoco estamos para irnos a un curso cada tanto. Yo sé que nos hacen capacitaciones, pero pues tenemos que mirar cómo lo vamos a manejar. ¿Listo? Esta información que les acabo de socializar, pues viene de este documento de la Oficina Mundial. Aquí está la dirección de enlace, se llama Back to Nature Guidelines. Y entonces regresemos a nuestros elementos naturales y está en la página de la Oficina Mundial, pues si desean tener este documento, pues obviamente con toda la información correspondiente y no solo un condensadito de 10 minuticos que era lo único que podía dar para ustedes en este instante.